A ver, cuando pensamos en la educación en derechos humanos, suena bien, ¿verdad? Es una de las ideas que parece, vamos, incuestionable. Pero, ¿y si esa visión tan aceptada en realidad estuviera incompleta? ¿Qué pasa si las mejores intenciones no siempre dan los mejores resultados? Vamos a darle una vuelta a eso. Para empezar, fijaos en esta cita. Es de André Kert y Mijalinos Zembilás y la verdad es bastante provocadora. Viene a decir que a los que se dedican a esto les costaría muchísimo creer que lo que enseñan va, en realidad, en contra de lo que quieren conseguir. O sea, es una paradoja total, ¿no? Y es justo lo que vamos a analizar aquí. ¿Cómo puede ser que algo creado para hacer el bien acabe, sin querer, perjudicando su propia causa? Bueno, para poder entender bien esta tensión, esta paradoja, primero tenemos que poner las cartas sobre la mesa. Vamos a ver, ¿cuál es la idea de siempre, la visión convencional? O sea, ¿qué nos promete la educación en derechos humanos, la EDH, que es como se la suele llamar? Pues mirad, la EDH, su versión más, digamos, clásica, es un proyecto que nace con muy buena intención, impulsado por las Naciones Unidas. El objetivo parece súper claro. Vamos a crear una cultura mundial de dignidad, de respeto, y para eso enseñamos una serie de valores que son, en teoría, universales. La idea es simple, ¿no? Si todo el mundo sabe cuáles son sus derechos, pues el mundo será un lugar más justo. Y oye, es una idea potente, y la verdad parece de puro sentido común. Pero claro, aquí es justo donde la cosa empieza a torcerse, porque esa idea tan bonita, tan noble de universalidad, pues resulta que se topa con unas críticas muy serias, críticas que nos obligan a pararnos y a mirar con lupa los cimientos sobre los que se construye todo esto. Y todo empieza con una pregunta que parece sencilla, pero que tiene mucha miga. ¿La palabra universal es de verdad un término neutro? O sea, ¿qué significa universal en realidad? Y más importante, ¿quién decide lo que es universal? Porque a lo mejor lo que nos venden como algo para todo el mundo resulta que viene de un sitio muy concreto, ¿no? Aquí lo vemos perfectamente resumido. Esta es la crítica de un pensador decolonial muy importante, Walter Mignolo. Lo que él viene a decir es que, a ver, los conceptos de ser humano y de derechos, tal y como los entendemos hoy, no han existido siempre. No son verdades caídas del cielo. Son, en realidad, invenciones de la Ilustración europea. ¿Qué pasa entonces? Que la educación en derechos humanos tradicional, sin darse cuenta, nos pide que aceptemos este marco de pensamiento, el occidental, como si fuera el único válido. Y frente a eso, la opción decolonial propone lo que llama desobediencia epistémica, o sea, rebelarse contra esa idea, desafiarla y abrirse a la pluriversalidad. ¿Y qué es eso? Pues reconocer que hay muchísimas otras formas de entender la justicia y el conocimiento en el mundo, no solo una. Y si esa primera crítica ya da que pensar, la segunda es, bueno, es todavía más inquietante. Lo que dice es que la educación en derechos humanos, al ser adoptada por las grandes instituciones como la ONU y las ONGs, corre un peligro enorme, el de convertirse en una herramienta para mantener las cosas como están, en vez de para cambiarlas de raíz. Mirad, esto lo estudió a fondo la investigadora Joan Kois en Tanzania, y lo que descubrió es alucinante. Aquí vemos los pasos de cómo se crea lo que ella llama un discurso dominante, que va siempre de arriba hacia abajo. Primero, la ONU lo hace oficial, lo institucionaliza, después se valida el conocimiento de los expertos de fuera y se deja de lado el conocimiento local, el de la gente de allí. Luego, las ONGs se encargan de repartir ese discurso oficial por todas partes. ¿Y cuál es el resultado final? Pues, y aquí está la paradoja, que se acaba controlando el cambio social. En vez de abrir la puerta a nuevas formas de hacer las cosas, se obliga a que todo pase por los canales que ya existen. Y eso, claro, limita muchísimo cualquier posibilidad de una transformación de verdad. Vale. Hasta aquí hemos visto los problemas, las críticas, que no son pocas. Pero la cosa no acaba aquí, ni mucho menos. Ahora vamos a darle la vuelta y a ver cómo se están construyendo las soluciones. Hay todo un movimiento que busca una educación en derechos humanos crítica. Y ojo, la idea no es tirar los derechos humanos a la basura, sino repensarlos, darles una nueva forma. El primer paso para encontrar esa solución tiene que ver con lo que se enseña, con el contenido. Si de verdad queremos decolonizar la educación, tenemos que empezar por hacernos una pregunta clave. En clase, la historia de quién se está contando. Y, casi más importante, la de quién no se está contando. Para que se entienda bien, Rebecca Adami nos pone un ejemplo clarísimo de Suecia. Allí, la historia que se cuenta en los colegios, la que podemos llamar la narrativa dominante, va de los reyes suecos, de sus conquistas, de cómo se formó el país. Vamos, una historia que se vende como si fuera la única que existe. La historia, con mayúsculas. Pero, ¿qué pasa si metemos en la ecuación la contranarrativa? Pues que el panorama cambia por completo. De repente aparece la historia silenciada del pueblo indígena Sami, cómo fueron colonizados, cómo perdieron sus tierras, cómo su cultura y sus conocimientos fueron aplastados.
Y esto es lo importante. Contar esta otra historia no es solo añadir un dato curioso a la lección, no, es un desafío directo a las estructuras de poder que la historia de los reyes intentaba justificar. Entonces, ¿cómo se hace esto en la práctica? ¿Cómo se lleva al aula? Pues aquí tenemos 3 estrategias que son clave. La primera, un enfoque antiesencialista. ¿Esto qué quiere decir en cristiano? Pues dejar de contar la película de que los derechos humanos son un invento exclusivamente europeo. La segunda, hacer lecturas contrapuntísticas. Esto suena un poco técnico, pero es básicamente asegurarse de que historias como la del pueblo sami se cuenten, que no queden olvidadas, poniendo el foco también en el colonialismo. Y la tercera, y quizás la más importante, es repensar la solidaridad. O sea, ir más allá de la simple lástima y fomentar una empatía que de verdad nos mueva a hacer algo. Muy bien, ya hemos hablado del contenido, pero la segunda parte de la solución va un paso más allá. Ya no se trata solo de cambiar qué se enseña, sino para qué se enseña. El objetivo ya no es solo que la gente sepa cosas, que se conciencie, el objetivo es pasar a la acción, a lo que se llama la praxis. Y para verlo claro, nada mejor que un ejemplo real. Vámonos a Hampshire, en Inglaterra. Allí pusieron en marcha una iniciativa increíble. Cogieron la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y reestructuraron todo el sistema escolar alrededor de ella. Ojo, los derechos no eran una clase más los viernes a última hora, no. Eran la base de todo lo que pasaba en el colegio. Y esto no fue una prueba de un par de meses, no. Se estuvo evaluando el programa durante 10 años, una década entera. Cualquiera que se dedique a la educación o las ciencias sociales sabe que conseguir datos tan a largo plazo, tan sólidos, es casi un milagro. Por eso los resultados que vamos a ver ahora son tan potentes. Y es que los resultados fueron espectaculares. Se vio que los chavales tenían más conciencia social, que pasaban más a la acción, que había mucho más respeto por los demás, que participaban más en todo e incluso, y esto es muy llamativo, mejoraron sus notas, su rendimiento académico subió. Lo que demuestra una cosa, que cuando los derechos no son solo algo que se estudia en un libro, sino algo que se vive cada día, el impacto es brutal, en todos los sentidos. Vamos con un segundo caso. Este se centra en algo fundamental, en darle poder al alumnado, en que se sientan capaces de ser ellos mismos los que cambian las cosas en su entorno más cercano. Y las claves de esta forma de enseñar son muy claras. Primero, conectar los derechos con lo que pasa en el barrio, en la ciudad, para que no sea algo abstracto y lejano. Segundo, buscar que la gente se implique emocionalmente, que los temas le toquen de verdad. Tercero y fundamental, fomentar la agencia de los estudiantes, o sea, que se den cuenta del poder que tienen para cambiar las cosas. Y por último, lo más importante de todo, la acción. La acción está en el centro de todo. El objetivo final no es simplemente saber más, es hacer algo con lo que se sabe. Y con esto, volvemos al principio, a esa tensión de la que hablábamos. Todo este recorrido nos deja con una pregunta final que en el fondo resume todo el debate. Porque dependiendo de cómo la pensemos, cómo la enseñemos y cómo la pongamos en práctica, la educación en derechos humanos puede ser una herramienta para liberar o para controlar. Y la respuesta, a lo mejor, no está en la herramienta, sino en quién la usa y sobre todo en la conciencia crítica con la que se hace.